Hola amigos, continuamos nuestro recorrido por Sudamérica en nuestra Harley Davidson. En esta ocasión venimos a terminar la ruta del Paso Libertadores entre Chile y Argentina. Yeah, right. ¿Ah? La salida es allá, la salida allá y la entrada argentina allá. Sí, todos juntos, los dos. Sí, sí. Sí, sí. Todos allá. Nos encontramos con otros motociclistas que estaban parados a bordo de carretera y resulta que eran brasileros. Al no hablar portugués y ellos no hablar español, entonces fue un poco chistoso y la comunicación entre los dos. La pregunta era cómo se realizaba el proceso, en dónde se realizaba, porque no queríamos pasar hacia Argentina sin haber hecho la salida oficial en Chile. Después de que vimos lo que es la laguna del Inca y ver el lado de Chile, entonces vinimos a hacer lo que fue el paso fronterizo hacia Argentina. En este paso fronterizo uno hace todo el proceso del lado de Argentina, tanto la salida de Chile como el ingreso a Argentina. El paso fronterizo se da por medio de un túnel que se llama el túnel Cristo Redentor. Este túnel fue construido justo al lado del túnel de la vía férrea que se llamaba el ferrocarril trasandino. Durante el video van a ver varias veces las ruinas de esta vía férrea que ya no está siendo utilizado, aunque tienen un proyecto para reactivarlo, pero no está siendo utilizado. Y ese vía férrea tenía una especie de techo para que no lo cerrara las nevadas y no se cerrara durante invierno. En el año 2019, estando trabajando en Chile, procedí a alquilar una moto, un Adventure, una moto KLR 650, y vine a realizar esta carretera por primera vez. Con esa moto subí a lo que es el punto más alto de este paso fronterizo, en donde se encuentra Cristo Redentor. Ese Cristo fue ubicado ahí para la paz de los dos países, ya que hubo una época en que habían tensas relaciones entre los dos países, pero el paisaje desde este punto más alto es muy espectacular. Tiene una carretera de ripio o carretera destapada para subir hasta allá, por lo cual no subimos en esta ocasión con la Harley, sino que continuamos la carretera hacia Mendoza. Hola. Orcones. Gracias. 15 kilómetros más a la izquierda. Gracias. Feliz día. Justo después del puente encontramos un primer filtro de seguridad y empecé a buscar inmediatamente lo que era el ingreso del ascenso del Parque de la Montaña Aconcagua.
el Cerro Aconcagua. El Cerro Aconcagua es el punto más alto del hemisferio occidente del planeta. Entonces es un punto que quería visitar y quería hacer una revisión de lo que es el sitio desde donde parten los montañistas a conquistar esta montaña tan importante por la altura, que tiene casi 7.000 metros sobre el nivel del mar, y la cual es un reto muy grande cuando los alpinistas se están preparando antes de ir a conquistar el Everest en Asia. Buscando la entrada hacia el parque de El Aconcagua, donde empieza el ascenso, nos encontramos con un accidente de un camión que se había volcado, el cual estaba a bordo de carretera. Entonces, por esa distracción de ese camión, nos pasamos de la entrada hacia el parque de El Aconcagua. Al darnos cuenta que nos habíamos pasado del ingreso al parque de El Aconcagua, procedí a hacerme a un lado de la carretera, bajar la velocidad y validarlo con el GPS, a ver si era que nos habíamos pasado o era más adelante. Entonces, por supuesto, tuve que revisar carros en la parte de arriba, carros en la parte de abajo, y cuando estuviera ya disponible la posibilidad hacer un giro en U y devolvernos nuevamente a el ingreso de El Aconcagua. Para mí era algo especial venir a visitar este punto de acceso inicial hacia El Aconcagua, no solo porque es el punto más alto, ¿cierto?, de las montañas en América y en el hemisferio occidental del planeta, sino que también tenía la intriga de hacer esa visita o hacer caminatas
dentro de este parque. Revisando la documentación del parque, resulta que tiene más de 150 muertos en las personas que han tratado de alcanzar su cima, y para poder hacer el ascenso el costo tiene más de $1,000 el poder ascender, debido al alto costo del seguro que se debe adquirir para poder hacer el ascenso al Cerro Aconcagua. Después de deleitarnos con estas hermosas imágenes del Cerro Aconcagua y que nos permitió el clima poderlo ver despejado, procedimos a visitar lo que es el Puente del Inca. Recuerden que toda esta es la zona de la civilización de los incas, y este puente anteriormente se utilizaba como balneario, cuenta con aguas termales. Cuando salíamos del Puente del Inca fue la primera vez que tuvimos lluvia desde que empezó el viaje en Colombia. No habíamos tenido lluvia porque veníamos por el desierto de Atacama, y en el desierto, como bien saben, no llueve. Tuvimos agua, pero fue muy poca, así que realmente lo que fue lluvia, este fue realmente el primer día que tuvimos. De ahí continuamos la carretera hacia Mendoza, completamente pintoresca, muy agradable esa carretera. Nuevamente cabe recalcar el color de las montañas y el paisaje tan espectacular de este recorrido. Del lado de Chile, las montañas, las peñas son más de un color oscuro, mientras que del lado de Argentina, inmediatamente las montañas y las peñas toman un color rojizo. Estos colores se deben más que todo por los minerales que tienen las piedras y las rocas. Entonces vemos estos diferentes minerales, pero los colores y las tonalidades que dan estas montañas son un gran espectáculo. Esperamos hayan disfrutado de estas imágenes, de este viaje, de este recorrido, de esta carretera tan hermosa entre Santiago, Chile y Mendoza, Argentina. Nos vemos en un próximo video
Esperamos sigan viajando con nosotros. Muchas gracias. Chao amigos.